Hoy nos sumergimos en un tema que la verdad parece un eco de otra época, de la Guerra Fría o casi del siglo XIX, pero que según las fuentes que tenemos está pasando ahora mismo. Sí, Hablamos de la renovada y muy contundente intención de Estados Unidos de adquirir Groenlandia. y lo increíble es que las formas recuerdan más a una OPA hostil que a una negociación diplomática entre aliados. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un compendio de artículos que recogen comunicados oficiales, declaraciones a la prensa y un aluvión de reacciones. Sí, El objetivo es desentrañar qué hay detrás de esto, porque a primera vista parece, no sé, una excentricidad. Pero las fuentes revelan una tensión que podría, y esto es lo fuerte, fracturar la OTAN desde dentro. desde dentro. Así que vamos a desgranar esto, porque la postura de Washington es directa hasta la médula. Es que es un choque de trenes en toda regla. Por un lado, una demostración de poder casi imperial, que parece decir las reglas han cambiado y las pongo yo. Exacto. Y por otro, una muralla. Una respuesta unánime, durísima, de Groenlandia, de Dinamarca y de las principales potencias europeas. Es un pulso sobre la soberanía en el siglo XXI. Pues empecemos por las declaraciones del propio Trump, porque son de traca. El artículo cita a un periódico donde, preguntado por la legalidad de una anexión, responde que su seguimiento, que depende de cuál sea tu definición de derecho internacional. Es que esa frase, Básicamente, el derecho soy yo. Claro, es una frase que dinamita 70 años de diplomacia. No es una simple salida de tono, es toda una declaración de principios. La voluntad de la superpotencia está por encima del marco legal. Y eso conecta con la otra cita que mencionan, la que da al New York Times. esa es. La de que la propiedad es muy importante y que un simple arrendamiento de la isla sería, y cito, psicológicamente insuficiente. Perdona que me detenga aquí, pero psicológicamente insuficiente. Ahí está. ¿Estamos hablando de geopolítica o de una sesión de terapia? Es que ese lenguaje es la clave de todo. No habla en términos estratégicos de misiles o de rutas comerciales. Habla en términos de posesión, de control absoluto. Claro. No quiere alquilar una casa, quiere ser el dueño de la finca. Esto revela una visión puramente transaccional de las alianzas, donde un socio no es un igual, sino un activo que se puede comprar. ¿Y si se niega? Se le presiona, y vaya se presionan. Porque esto no se queda en frases para los titulares, ¿eh? La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirma que están discutiendo activamente estrategias y suelta la bomba. Sí, dice textualmente, utilizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe. Esto ya es cruzar una línea muy, muy peligrosa. Es que esa amenaza militar lo cambia todo. Pervierte la esencia misma de la OTAN. La alianza se basa en el artículo 5, la defensa mutua. Claro. Pero aquí se está usando el poder militar del miembro más fuerte, no para defender, sino para coaccionar a otro miembro. Es volver la alianza contra sí misma. Se supone que es un pacto contra amenazas externas, no una herramienta para intimidar a tus socios. Y además de la amenaza, está el intento de soborno, porque no tiene otro nombre. Reuters informa que se evalúa ofrecer entre $10.000 y $100.000 a cada uno de los 57.000 residentes para que voten a favor de la secesión. Vaya. Haciendo un cálculo rápido, nos vamos a una cifra que podría rondar los $6.000 millones. Parece el guión de una comedia. ¿De verdad se planteó esto en serio? Bueno, lo que nos muestra esta doble vía es una estrategia de manual, pero aplicada de una forma brutalmente anómala. Por un lado, la zanahoria, el dinero. Sí. Es un intento de fracturar a la sociedad groenlandesa, de crear una división interna, comprar una lealtad. Y por otro lado, el palo, la amenaza militar explícita. O sea, es una táctica que se usa históricamente contra adversarios, no para convencer amigos. Claro, y ante esta ofensiva tan directa, la reacción en Copenhague y en Nuuk debió de ser, bueno, no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? En absoluto. La respuesta fue igual de contundente. El artículo deja claro que el rechazo fue rotundo. Hay una frase del primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, que lo resume todo. ¿Cuál es? Ya basta. No más presión, no más insinuaciones, no más fantasías de anexión. Es un portazo en toda regla. Un portazo, pero es que la reacción danesa va incluso un paso más allá. La primera ministra, Mette Frederiksen, lanza una advertencia que hiela la sangre. Dice que una acción militar estadounidense significaría el fin de la OTAN.
Palabras mayores. Espera. ¿El fin de la OTAN es una amenaza creíble o es un farol diplomático? ¿De verdad un conflicto por Groenlandia podría demoler una alianza de más de 70 años? Es una pregunta fundamental. Y yo creo que probablemente sean ambas cosas. Por un lado, es la máxima herramienta de presión que tiene Dinamarca. Es trazar la línea roja definitiva. Claro. Pero por otro lado, tiene una lógica interna aplastante. Si el miembro más poderoso de una alianza ataca militarmente a otro miembro, ¿qué sentido tiene esa alianza al día siguiente? ¿Ninguno? Se convertiría en papel mojado. El principio de confianza, que es el pegamento de la OTAN, quedaría destruido para siempre. Frederiksen no está siendo histriónica. Está describiendo una consecuencia lógica. Y no se quedan en las palabras. El gobierno danés anuncia un paquete de gasto de 13.800 millones de dólares para fortalecer las defensas de la propia Groenlandia. Ahí está. El ministro de Defensa habla de la grave situación de seguridad en la que nos encontramos. Es decir, están invirtiendo una parte importante de su PIB en defensa para protegerse de su principal aliado. Es una situación kafkiana. Exacto. Cuando un país aliado empieza a invertir miles de millones para defenderse de otro aliado, es que algo fundamental se ha roto. Demuestra que la amenaza se percibe como real, como creíble e inminente. Sí. No es una bravuconada. Es una respuesta estratégica a lo que consideran un peligro existencial. Es, en la práctica, tratar a Estados Unidos como una potencial amenaza militar. Y lo increíble es que la reacción no se quedó en Dinamarca. Parece que en Europa saltaron todas las alarmas. Inmediatamente. Se formó un frente común europeo muy rápido. El artículo menciona una declaración conjunta firmada por 7 potencias: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Polonia y la propia Dinamarca. Y la frase que eligen es muy cuidada. Mucho. Sí, es la de Groenlandia pertenece a su pueblo. No dicen Groenlandia es danesa. Y esa elección de palabras es fascinante. No se limitan a defender la soberanía de un Estado miembro, que sería lo esperable. Van más allá, apelan directamente al principio de autodeterminación. Pertenece a su pueblo. Es un mensaje con doble fondo. Por un lado, apoya a Dinamarca, pero por otro, le dice a Washington, el futuro de este territorio lo deciden sus habitantes, no una potencia extranjera. Es un recordatorio casi de derecho internacional para principiantes. Totalmente. Dirigido a la Casa Blanca. O sea, que tenemos un frente político y diplomático potentísimo. Pero aquí el artículo introduce un matiz que me descoloca. Cita a un experto en defensa británico que afirma que, a pesar de todo, cualquier movimiento militar estadounidense hacia Groenlandia sería completamente sin oposición. ¿Cómo se come esto? Por un lado, un bloque unido, la amenaza del fin de la OTAN, y por otro, la idea de una indefensión militar total. Es que esa aparente contradicción revela la cruda realidad del poder. Cuando el experto habla de sin oposición, se refiere a una oposición militar efectiva en el momento del acto. Ya. La base aérea de Thule ya le da a Estados Unidos una presencia militar masiva en la isla. La capacidad del ejército danés, incluso con la nueva inversión, es minúscula en comparación. Podrían oponer una resistencia simbólica, pero serían arrollados en horas. Entiendo la asimetría, pero ¿de verdad las tropas europeas se quedarían de brazos cruzados viendo cómo un miembro de la OTAN invade a otro? Me suena a que ese experto está subestimando el caos que se montaría. Es que ahí está la clave. El experto no habla de las consecuencias políticas, que serían catastróficas, como ya hemos dicho. El fin de la OTAN, sanciones, aislamiento. Claro. Habla estrictamente del plano militar, en el terreno. Y en ese plano, la superioridad estadounidense es incontestable. La defensa de Dinamarca y Europa no sería militar, porque es inviable. Sería política y económica, pero a posteriori. Una distinción demoledora. Y con todo este ruido de sables y de declaraciones, nos falta la voz de los principales afectados. El artículo, por suerte, nos la da. ¿Qué piensa la gente que vive en Groenlandia de todo esto? Pues piensa lo que es lógico. Una encuesta citada en el texto muestra que un 85% de los groenlandeses se opone frontalmente a unirse a Estados Unidos. Solo un 6% a favor. Un rechazo masivo. Casi unánime. Lo que demuestra que la estrategia de la zanahoria, la de comprar lealtades, es un fracaso absoluto. Evidencia un profundo desconocimiento de la voluntad real de un pueblo con una identidad muy fuerte. Y hay una cita que lo resume todo, de Jes Bertelsen, el presidente del sindicato más grande de Groenlandia. Dice, no estamos en venta y no seremos anexados.
Clarísimo. Pero esa segunda parte de su frase la que de verdad se te clava. No es muy cómodo recibir amenazas de un amigo de toda la vida, un aliado de toda la vida. Esa última frase es un puñetazo. Despoja a todo el conflicto de la geopolítica abstracta, de los mapas y las estrategias, y lo convierte en algo personal. En una traición. En una traición. Captura perfectamente la conmoción, el estupor, de que tu principal protector, tu socio durante décadas, se convierta de la noche a la mañana en una amenaza existencial. Es la dimensión humana de la crisis. Entonces, haciendo balance, el panorama es el de una administración estadounidense dispuesta a todo, usando desde ofertas millonarias a la amenaza militar. Y enfrente, un bloque monolítico, Groenlandia, Dinamarca y Europa, plantando cara hasta el punto de poner sobre la mesa la supervivencia de la OTAN. Exacto, porque más allá de la disputa por el territorio, que es vital por su posición y sus recursos, lo que aquí se está librando es una batalla de principios. La pregunta de fondo es: ¿puede una superpotencia imponer su voluntad a aliados más pequeños simplemente porque tiene la fuerza para hacerlo? Claro. ¿Siguen vigentes los principios de soberanía y no injerencia? Este caso es un test de estrés brutal para la salud de las alianzas occidentales. Y todo esto nos deja con una paradoja final, para darle una vuelta. Por un lado, Dinamarca invierte miles de millones y plantea el fin de la OTAN para proteger la soberanía de Groenlandia. Es la máxima respuesta política imaginable. Sí. Pero por otro, un experto militar nos dice, con total frialdad, que una acción allí no encontraría oposición militar efectiva. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante para el futuro. A ver. ¿Qué ocurre cuando un país siente que la única defensa viable contra su aliado más poderoso es la amenaza de destruir la propia alianza que los une? ¿Es esa una amenaza creíble o una apuesta desesperada? Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre la verdadera solidez de esos pactos históricos en el siglo XXI?